porque, como les decía ayer, lo que interesa es que ustedes aprendan los conceptos más fundamentales que pueda servirles para cuando desarrollen su práctica clínica, especialmente si es que están lejos de aquí, ¿no es cierto? O están en un centro de salud un poquito alejado de un hospital, porque se entiende que ese es donde ustedes van a empezar a hacer sus primeros pasos. Entonces, esto a grandes rasgos, lo que es la patología arterial, la podemos dividir en dos. Lo que es la patología arterial aguda y lo que es la patología arterial crónica. Pero es bueno que ustedes tengan presente que lo que es crónico en algún momento puede volverse agudo. O sea, sobre un fondo crónico se puede volver agudo. Y habitualmente la parte aguda se destaca cuando es un paciente, digamos, que no tiene patología arterial así antigua, que es crónica. Como por ejemplo, las causas de algo que sea agudo y lesione el vaso pueden ser por causas traumáticas, por causas embólicas o por trombosis. Acá quiero que se detengan un poquito, embolia y trombosis. ¿Ah? Entonces, para que comprendan un detalle muy importante. Cuando hablamos de embolia es de algo que viaja de otro lugar y viene y se localiza en una bifurcación. ¿Y por qué eligen las bifurcaciones? Pues es una cosa bastante sencilla. Si ustedes tienen un vaso que alberga, llamémosles 1 litro de sangre y se divide en dos, cada una de estas ramas, ¿cuánto supone que va a albergar cada uno? Mitad, ¿no es cierto? 50%. Entonces, para albergar esa mitad, ya la dimensión del vaso se va a hacer la mitad, así hablando en términos genéricos, ¿no? La mitad del diámetro de la madre, digamos así, ¿no es cierto? Del principal. ¿Correcto? Entonces, si viene un coágulo o un objeto, que puede ser una placa de calcio, en fin, puede ser un verrucoma, o vamos a ver, de repente en una endocarditis bacteriana se forma un acúmulo de elementos infecciosos que se solidifican y eso se desprende y puede viajar. Entonces, si llega, obviamente por el vaso grande va a transcurrir sin ningún problema, y en la bifurcación ahí se va a detener porque ya encuentra que hay disminución del vaso, ¿no es cierto? Entonces se entiende, y el concepto que tienen que tener es que normalmente los émbolos se van a atrapar, se van a quedar localizados donde hay bifurcaciones. Hay una excepción, que es a nivel de el canal de Hunter. ¿Cuál es el canal de Hunter? ¿Recuerdan ustedes? Es la zona en la que la femoral superficial atraviesa la parte fibrosa del tercer aductor para irse hacia la parte posterior y convertirse en lo que se llama la arteria poplítica. Ustedes saben que los vasos normalmente toman el nombre del lugar en que están, mas el vaso no cambia, es el mismo que continúa, pero por la posición se le va cambiando de nombre, ¿no es cierto? Entonces, cuando pasa de la parte que no es tan superficial, sino que se le da a llamar así, se hace un poco interno y luego atraviesa hacia la parte posterior para llegar al hueco poplítico. Entonces, esa zona en que atraviesa ese tendón se le llama canal de Hunter. Entonces, como normalmente cuando uno durante toda su vida va caminando, lo va apretando la arteria, la va traumatizando. Y allí es asiento de depósito de placas de ateromas o cajos que finalmente se calcifican. Y finalmente disminuye su luz.
La placa de ateroma, como vimos en las imágenes de ella, va invadiendo la luz y disminuye la luz. Entonces, ahí, a pesar de ser una arteria recta, un elemento que está viajando, pudiera ser un coágulo por ejemplo, viene y se deposita ahí. Entonces, eso rompe la regla de que los coágulos se alojan en las bifurcaciones. ¿Está claro? Entonces, para que ustedes lo tengan presente cuando en algún momento puedan enfrentarse con algo así. La trombosis, ¿a qué se refiere la trombosis? Fundamentalmente es un coágulo, pero ¿por qué se despierta la trombosis? Ayer mencionamos que cuando se lesiona la íntima, queda expuesto la placa de ateroma y se despierta la cascada de coagulación, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes van a tener placas de ateroma más o menos importantes? Las personas que van ganando edad, ¿no? Personas de mayor edad. Un joven, es muy raro que lo tenga, no sé que tenga un problema pues importante con lo que se refiere al colesterol, en fin, alteraciones. Pero normalmente las personas de edad son las que tienen este tipo de patología. Si se lesiona la íntima, entonces se despierta la coagulación, se forma un coágulo y se produce una trombosis. ¿Se dan cuenta? Tanto en la embolia como en la trombosis, los efectos son los mismos. ¿Qué pasó? Se detuvo la circulación y ya no hay circulación vital. ¿No es cierto? La otra de las cosas, me voy dando estos tips para que ustedes más o menos se vayan acordando, es que, y es una pregunta que habitualmente lo hacíamos, ¿en quién creen que es más grave una obstrucción aguda de un vaso, de una arteria? Estamos hablando de patología arterial, para no estar repitiendo, estamos hablando de patología arterial. ¿En quién creen que puede ser más grave una obstrucción arterial? ¿En un niño joven o en un viejo? Estamos hablando de un proceso agudo. ¿Qué se les ocurre? El día normal. Total, no lo vamos a calificar más. La respuesta que a veces puede resultar un poquito, digamos, contraria, es que quien sufre más es el joven. ¿Por qué? Por otra parte, si alguien tiene una obstrucción que se va instalando lentamente, entonces, por eso el hecho de instalarse lentamente, ¿qué va sucediendo? Va habiendo disminución de la circulación en la parte distal, por ejemplo la pierna, ¿no es cierto? Entonces, el organismo echa de mano a todos los elementos que tiene en su favor, como la parte hormonal, en fin, produce vasodilatación, busca compensar que le llegue la circulación adecuada. ¿Y cuál es el mejor elemento del que echa mano? La circulación colateral. Entonces se activa la circulación colateral, o sea, se va produciendo, se van aperturando vasos, que no es que estoy hablando de aperturar, no estoy diciendo que nacen vasos. Nosotros los tenemos los vasos hechos, y son bastante delgaditos. Pero conforme avanza la necesidad, se van aperturando, se van dilatando. Entonces, aquello que cuando ustedes vean que se produce neoformación de vasos, eso es para cuando hay una lesión, digamos, escogida, una herida. ¿Ya? O obviamente la parte patológica de la neoformación por una contracción tumoral. Pero normalmente nosotros los tenemos los vasos, sino que se aperturan. Esa es la circulación colateral. ¿Ya? Y se han visto casos, raros por cierto, de que es tal la circulación colateral que llega a suplir las necesidades y distalmente no tiene necesidad, o sea, no siente la falta de la llegada por el vaso principal. En otras palabras, raramente, pero se ha encontrado casos en que, por ejemplo, ustedes le palpan, tiene pulso pedio. Si uno encuentra pulso pedio fácilmente palpable, ¿qué quiere decir? La circulación está
interna, ¿no es cierto? Es el razonamiento lógico. Pero se ha dado casos en que hay obstrucciones. Y la circulación colateral que desarrolló fue tan buena que llevó sangre y mantiene el pulso estable. ¿Se dan cuenta? O sea, es una cosa muy especial, pero que finalmente para los efectos del paciente no lo siente. ¿Por qué? Se ha compensado claramente con la circulación colateral. Por eso que decíamos finalmente de que cuando se instala lentamente las obstrucciones, se desarrolla circulación colateral y cuando se vuelve agudo, no hay problema, se tolera porque tiene circulación. En cambio, el niño, el joven, no tiene circulación colateral activa. Por lo tanto, se obstruye la circulación y se obstruye definitivamente. O sea, hasta que se aperture la corriente colateral y ya entró en el proceso del tejido. ¿Está bien? Entonces, esos son los tips que le queremos dar más o menos al niño. Entonces, embolia y trombosis, la diferencia está en cómo se origina, pero no hay diferencia en lo que se refiere al impacto, ¿cierto? Se obstruyó la circulación y vitalmente entra en el isquemia. Las diferencias ya vienen a ser un poquito clínicas, si es más adulto, menos adulto, de menor edad. Y lo traumático obviamente se refiere a dos cosas fundamentales, que lo vamos a ver en grandes rasgos. Una sección del vaso, ¿no es cierto? Ahora, puede haber sección del vaso y se produce sangrado, pero si no hay herida abierta, no esperen que salga fuera, pero sí se está perdiendo sangre. Por ejemplo, se reporta que alguien que se secciona por vesícula femoral puede llegar a acumular 2 litros de sangre en el músculo. Dicen que ustedes ven, está aumentado de tamaño, pero en un adulto, no en un niño obviamente, se ha calculado que pierde 2 litros de sangre, o ahí está detenido 2 litros de sangre, obviamente fuera del intravascular. Entonces es un paciente que tranquilamente entra en shock. Si ustedes pierden 2 litros de sangre, ¿de los cuántos tenemos? Aproximadamente 5. Acuérdense de el famoso 70 del que les he dicho, ya 70 por 70, es muy fácil sacarlo. Entonces, ese es el detalle. No necesariamente uno dice, ¿por qué está en shock? Hay que investigar. Muchas veces la pérdida sanguínea está pues contenida y que pasa tal vez desapercibida. Ahora, cuando comienza a chorrear para afuera, obviamente pues es evidente, ¿no es cierto? Entonces está en shock porque ha sangrado. Son pequeños detallitos que hay que tener en cuenta, sobre todo para la parte de la interpretación del caso. Bueno, el trauma ya obviamente es o es por sección o es por contusión. Si se contunde un vaso, se lesiona la íntima. Y si se lesiona la íntima, son dos cosas que se producen. Primero, vasoespasmo y adicionalmente trombosis. ¿Cierto? Entonces, basta que se contunda en forma importante un vaso, puede obstruirse la circulación. Y especialmente, por eso las recomendaciones cuando se moviliza el paciente, es que si alguien, por ejemplo, tiene una fractura de la pierna en un accidente, manéjenlo con cuidado, traten de alinear su eje de la fractura, porque pueden ocurrir dos cosas. La lesión ósea lesiona el vaso y comienza a sangrar, que antes no lo tenía, o sea, es por un mal manejo nada más del paciente. O también el solo hecho de traccionar el vaso produce vasoespasmo y funciona tal igual como si fuese una trombosis o una embolia. Esto se ve espectacularmente en los niños, fundamentalmente. Los niños, como niños, son muy vasoreactivos. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes han visto que los niños cuando se caen, generalmente se caen con los brazos, con las manos, ¿cierto? ¡Pum! Ponen los codos, se fracturan a este nivel. Y en eso se produce una desalineación de los huesitos, ¿verdad?
se produce un espasmo vascular. Y entra en isquemia el brazo. Entonces ya algunos traumatólogos ya expertos, con cuidadito, lo alinean y con ello suelta el vasoespasmo y recupera la función del vaso y no se queda bien, pero ya viene después el manejo pues, de la parte traumatológica. Entonces, esos son los detallitos que hay que tener en cuenta. Trauma vascular en general, pues la pérdida del vaso sanguíneo de uno o varias capas, puede ser arteria, bien, en fin. Y también no hay que olvidar las injurias iatrogénicas. Cuando ustedes lleguen a la clínica, van a ver que todos son entusiastas, todos quieren sacar gases, ¿no es cierto? De la parte arterial, todos se van a la parte femoral, ¿sí? Quieren hacer gases arteriales. Es una experiencia bonita, pero si no lo hacen bien, pueden lesionar el vaso, produce vasoespasmo o lo pueden seccionar. Hay que tener cuidado de eso. Pueden ocasionar un problema muy serio. Y si tienen alguna dificultad, yo les recomiendo que lo comuniquen, no traten de ocultarlo, porque si se actúa oportunamente, como en toda cosa, se puede solucionar el caso. Pero si no, cuando acuerden o se dan cuenta, ya no tiene mano, ya no tiene pierna, en fin, esa razón. Esto de que las dos formas es hemorragia o isquemia, obviamente si hay sección del vaso y exposición para afuera, hay sangrado, y si no, se produce, como les digo, la trombosis y finalmente tenemos una obstrucción que causa isquemia. Estas son algunas palabritas que se usan, heridas penetrantes, el nombre dice penetró. No penetrantes, solamente hubo golpe. No penetró en la gente. Y la otra, hay otra que son las heridas perforantes. Las perforantes obviamente han perforado, sea el miembro, sea el tórax, sea el abdomen, lo perforó. O sea, hay orificio de entrada y salida. En el penetrante hay orificio de entrada, no hay de salida. Y en la no penetrante, obviamente, no hay ni orificio de entrada ni de salida. Un pequeño detalle para cuando ustedes hagan su descripción clínica en la historia clínica. Ya les he dicho los procedimientos, la salida iatrogénica es por los procedimientos, digamos, que hace el médico, y este tipo de procedimientos tienen dos connotaciones, son procedimientos diagnósticos o procedimientos terapéuticos, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero hacer un cateterismo para estudiar las coronarias. Ese es un procedimiento. Yo hago cateterismo para hacer una dilatación de las coronarias y de unas arterias. Ese es un procedimiento terapéutico. Pero en esencia, el procedimiento es lo mismo, es invadir el árbol del cultivo. Aquí hay un ejemplo de una lámina bastante antigua. Lo que ustedes ven acá, la lesión causa ruptura del vaso, por lo tanto sangrado. Aquí, por arma blanca, también lesión del vaso. Aquí lo que decía, se produce, no hay lesión del vaso, pero el hecho de haber sido traccionado, se produce espasmo y coagulación. Ya bueno, en este ya se imagina la difusión completa, ¿no? Entonces son distintos estados de... Fácilmente, para no perder tiempo, si hay lesión del vaso, y si estamos frente a otros casos, es la oclusión. ¿No es cierto? No hay lesión, no hay sangrado, pero se obstruye. Cualquiera de los dos al final, ¿qué produce distalmente? Falta de llegada de sangre, ¿no es cierto? Isquemia, es lo que se llama como isquemia. Y en la isquemia ustedes deben recordar que en la fisiopatología, ¿qué es lo que sucede? No llega el nutriente, no llega el oxígeno, por lo tanto se comienza a desarrollar un metabolismo anaeróbico en primera intención. El metabolismo anaeróbico, ¿a qué lleva? A que se acidifique el medio y la acidosis produce vasoespasmo. Entonces
y finalmente hay muerte celular, la muerte celular, cantidad de elementos, se me da el nombre, pero bueno, tanto sodio, potasio, como elementos citolíticos, en fin, que se van liberando y causan una cama. Recuerden esos eventos. Entonces, cuando nosotros restituimos la circulación, y eso lo vamos a ver luego, que es lo que se llama síndrome de retrofusión, todo barro, entre comillas, se moviliza y se va al organismo en general. ¿Cierto? Entonces, si mucho tiempo permanece, o sea, es una acidosis severa, puede ser tal manera que cuando se restituye la circulación y va al medio interno en general, pues va a cambiar el pH también del paciente. Y eso puede llevar a fibrilación, paro, ¿verdad? Entonces, recuerden esos detalles que se producen siempre. Acá tenemos un ejemplo de un vaso que está seccionado ahí, con pérdida de sustancia del vaso. Aquí fue una oclusión, no se ve muy bien, obviamente, pero se está sacando el coágulo y la expresión de su coágulo es bien, está pues pálido, blanco, no le llega a saber. Bueno, estas son terminologías, qué es una laceración, qué conducción y qué es desgarre intimal. La laceración es obviamente un vaso que profusamente se corta. La contusión, ya digo que por golpe. Desgarre intimal es aquello en el que hemos dicho que por tracción se lesiona el endotelium, a grandes rasgos. Terminología que obviamente debe de manejar de alguna manera inteligente. El espasmo. Bueno, y acá, adelantándonos a otras cosas, las complicaciones tardías de cuando hay lesiones vasculares. Puede haber dos consecuencias cuando hay complicaciones. Imagínense ustedes un herido de arma blanca o de arma de fuego. Viene y lesiona, generalmente una arteria va junto a una vena, ¿cierto? Viene y las lesiona. Se va a producir sangrado, tanto arterial como venoso. Si está en un medio que le puede dar cierta resistencia, entonces se forma un coágulo que evita que siga sangrando. ¿Y qué hace la sangre, especialmente de la arteria? Busca, pues, como se está saliendo del vaso, busca un lugar que le permita escape. ¿Y hacia dónde se va? Puede coger la luz de la vena. Entonces, finalmente, con el tiempo, ¿qué hace? ¿Qué sucede? Que esta parte del coágulo que ha rodeado esta lesión se endurece, se fibrosa, pero se mantiene una comunicación entre la arteria y la vena. Eso es una fístula arteriovenosa. ¿Sí? Entonces, y esto tiene sus consecuencias, sí, va a depender del tamaño de la fístula, porque ya pues el organismo, sangre que viene, con baja resistencia se va a la vena y congestiona al pulmón, al corazón. Y eso finalmente, de acuerdo a la magnitud, puede llevar inclusive a la insuficiencia cardíaca. Y la otra, el falso aneurisma. Bueno, ya van a hacer ustedes la clase de aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? Por definición, así a grandes rasgos, es la dilatación total de un vaso en sus tres capas, como he dicho, íntima, media y altísima. Se dilata el vaso. Bien bonito, de un costado, como una tetita, como quieran. Pero es la dilatación anormal de un vaso en su integridad. ¿Sí? El falso aneurisma se le dice falso porque uno externamente ve que ha habido una dilatación. Pero si lo analiza internamente cómo finalmente es, puede deberse a lo siguiente. Especialmente eso se da cuando se hace cateterismo. Cuando se hace cateterismo se hace un hueco, ¿no es cierto? Cuando retiro los elementos de estudio, ese hueco hay que taparlo para que no sangra. Se forma el coágulo y se detiene. Pero a veces este apretar no es bueno y sigue
saliendo sangre lentamente, se forma un coágulo externo, y este coágulo externo deja que salga sangre del vaso, ¿no es cierto? Está ahí reverberando ahí en medio o sea, va creando una cavidad. Esta cavidad con el tiempo va creciendo, va creciendo, va creciendo. Finalmente, clínicamente, ¿cómo lo ven? Es igualito que una aneurisma. Uno por fuera no puede ver, es una dilatación del vaso. Bueno, pero estrictamente hablando, no tiene las capas del vaso. ¿Por qué? Porque están cortadas. Lo único que se ha formado es una neoadventicia, una capa entera. Eso es un falso aneurisma. Entonces, diferencia entre aneurisma y falso aneurisma, que uno tiene las tres capas del vaso y el otro no tiene las capas del vaso, solo una neoadventicia. Bueno, este es un marito para tratar de diferenciar lo que les decía entre embolia y trombosis, que bueno, pueden ver todo el entendimiento, pero ya fácilmente ustedes sacan. Tocando un poco así en forma resumida lo que es la embolia. Lo que es la embolia, que voy a decir que son elementos que viajan fundamentalmente en coágulos. ¿Dónde es el origen de estos coágulos? Son diversos, fundamentalmente en el corazón. ¿Por qué? Por fibrilaciones que hay a nivel del corazón. ¿No es cierto? Fibrilación auricular es el más frecuente. Fibrilación auricular. Como no contrae adecuadamente la aurícula, entonces se acumula la sangre, se forman coágulos y estos coágulos en un momento se desprenden de la pared y viajan. Entonces, esa es una causa de embolia. El infarto del miocardio. ¿Cómo es que lleva el infarto del miocardio a un coágulo? Rápidamente así explicando. Cuando se produce el infarto de un lugar del miocardio, y obviamente que tiene que ser no tan severo, pues no por el paciente, obviamente. Entonces, esta zona queda pues totalmente inflamada, ¿no es cierto? La inflamación, ¿a qué lleva? A muerte, produce en la zona muerte celular, entonces se queda una zona aquinética, no contrae, está aquinética, y con el tiempo se va a fibrosar. Y en esta zona de inflamación, internamente ha despertado mecanismo de coagulación. Conclusión, hay una parte aquinética y una parte inflamada en la cual se forma un coágulo y como no se contrae el corazón, pues no se mantiene algún tiempo. Hasta que finalmente, por alguna circunstancia, qué sé yo, logra desprenderse. Por eso, cuando esa es la explicación, porque un infarto del miocardio lleva a embolias. No es otra la razón. ¿Ya? Lesión en la válvula mitral y la válvula aórtica. Si hay una lesión en la válvula, se puede formar coágulos. Inclusive, la válvula mitral, si se cierra, los coágulos fundamentalmente se forman por el aurícula, porque no está dejando pasar la sangre. La estenosis mitral es la que se lleva la estrella de esto. La endocarditis bacteriana, lo que más o menos rápidamente les mencioné antes, que se inflama y los velos se forman verrucomas ahí llenos de nidos de bacterias que finalmente se fibrosan y en algún momento se pueden romper y viajan. Esa es otra causa de embolia. La insuficiencia cardíaca lleva a consecuencia, como no contrae bien los ventrículos en este caso, la sangre puede, el hecho que esté en estasis puede llevar a la formación de coágulos. Aneurismas. Los aneurismas de los vasos, de los grandes vasos como la aorta abdominal, ya les van a explicar en la clase de aneurismas, en las paredes, como cambia la velocidad, es el ejemplo, no sé si ayer se lo mencioné, que cuando uno está en un riachuelo, ustedes ya no juegan eso, pero antes jugábamos eso, ¿cierto? Poníamos un barquito. ¿Quién gana? ¿El que pone el barquito a la orilla o el que lo pone más al centro? El que está más al centro, que tiene más velocidad. El que tiene a las periferias va disminuyendo la velocidad. Igual sucede, si ustedes tienen un vaso que se ancha, ¿no es cierto? Entonces, viene el vaso de aquí que aporta y el que está al frente sale embalado.
En cambio, lo de los costados va disminuyendo, va perdiendo velocidad. Y si pierde velocidad, toda estasis sanguínea tiene la alta probabilidad de formar coágulos. O si no, recuerden ustedes de la triada de Virchow. ¿Se acuerdan de la triada de Virchow? Espero que sí. Bueno, trombosis de la aorta, bueno, esto ya se refiere a pantalla de trombosis. Pero a grandes lugares, lo que interesa es que tengamos claro el concepto de lo que es embolia, trombosis, pero lo que interesa es la repercusión a la vida. Clínicamente, cuando hay una obstrucción, ¿a qué lleva? Se dice, para acuerdo con mnemotecnia, las 5 P. Se refiere, las P vienen en inglés, ¿no es cierto? No es en castellano. Pain, dolor, pérdida del pulso, palidez, parestesia, paresis, venas colapsadas, adicionales. Nosotros son las 5 P. ¿Sí? Pero acá les quiero remarcar algo, por favor, si tienen la oportunidad. No esperen que cuando vean un paciente ya tenga parálisis. Porque si tiene parálisis quiere decir que este caso ya avanzó tanto que ya está muerto el tejido muscular y el tejido neurológico. Entonces, ¿vale la pena inclusive intentar salvar ese miembro? Ya no. Porque ya el músculo muerto se va a recuperar, no, se va a fibrosar. ¿Y la parte neurológica se va a recuperar? No, entonces es un paciente que va a quedar con serias secuelas. ¿Se dan cuenta? Si es que se salva. Y como se ha dicho, se han acumulado tanto pH, tanta cosa, tanto ahí, digamos, tejido muerto y todo lo demás, que si lo llevamos otra vez al torrente sanguíneo puede matar al paciente. Por eso, no esperen esto. Este ya fue claro. Si ya lo encuentro, ¿qué es lo primero que van a encontrar? Dolor por la isquemia. Y quien protesta es el nervio. Siente que falta sangre y es el primero que protesta. Dolor. Obviamente la pérdida del pulso, si ustedes lo examinan, y se dan casos muy clarísimos. Yo no sé por qué a veces a uno se le pasa por algo. Una pierna que viene, doctor, me duele la pierna y todo lo demás, me ha caído un dolor. Si ustedes examinan, que es algo que ya poco se hace, y le encuentran pulso en una pierna y no encuentran pulso en la otra pierna, bueno, una posibilidad que uno esté examinando mal, ¿no es cierto? Pero si hay además un contexto que nos está indicando que hay falta de relación, lo primero que tengo que analizar es que efectivamente no está pasando sangre suficiente. Entonces, se da claramente, si siento pulso en un lado y el otro no, claramente va a decir, aquí hay un embolia, hay un problema agudo que hay que solucionar. ¿Correcto? Entonces, tenemos dolor, pérdida de peso y la palidez con la primera. Las parestesias evolutivamente comienzan a aparecer conforme se va lesionando el nervio, ¿no es cierto? O sea, conforme van avanzando los minutos, digo minutos porque hay que esperar horas, sino minutos, comienza el nervio a dar signos de isquemia y da las famosas parestesias, cosas raras, ¿no? Sensaciones raras, punzada, apretar, como que siente que está hinchado la pierna, en fin, eso son parestesias. Y finalmente ya me lleva a la parálisis. Entonces, no esperemos llegar a la parálisis para decir que este es un problema arterial. ¿Ya? Adicionalmente, las venas colapsadas se explican claramente. No hay sangre que retorna, los cambios de coloración, que al comienzo se torna medio violáceo, porque está detenida la sangre, está con alto contenido de óxido carbónico, ¿no es cierto?, de CO2, entonces se pone oscuro. Y finalmente ya comienzan a ver los moteados entre blanco y oscuro, para que finalmente haya lesiones ya. Entonces, ¿me entiendes? El cambio de
Bueno, esto es simplemente para llamar la atención. Hay una recomendación general que dice, más que esto lo que dice acá. Dice que lo que es el problema arterial hay que solucionar el problema, en el mejor de los casos, antes de 4 horas. Pasadas 4 horas, las posibilidades de sobrevida de ese miembro afectado disminuyen grandemente. Obviamente no hay que esperar llegar a las 4 horas. Entre más rápido soluciono, ¿sí? Ahora también se dan casos especiales, que son raros, ¿no es cierto? En la que sobrevive el miembro, sabe Dios porque Dios quiere. Si ustedes no son creyentes, no sé, ¿por qué sobrevive? Pues que se activa tan fácilmente la circulación colateral. Yo lamentablemente en mi vida de cardiovascular he tenido una experiencia muy interesante, pero uno de los grandes defectos es que no he tenido la cámara fotográfica porque todo hay que documentar. Yo les recomiendo que ustedes ahora con la facilidad del celular documenten los casos, todo lo que sea. Al final les va a servir para publicar, ¿no es cierto? Y al final, qué bien que usted publica trabajo, ¿sí? Es bueno y eso sirve para su vida, qué sé yo, hasta para ir a hacer una charla. Bueno, yo les cuento el caso de un paciente que tuvo un accidente. Se lesionó la rodilla, fundamentalmente el platillo tibial y todo lo demás. Lo llevaron, lo atendieron. ¿De qué se preocupó el traumatólogo? No va a mencionar quién era, obviamente, por la esencia. Pero lo que se preocupó era que como estaba cubierto por el SOAT, primero yo trato lo mío. ¿Tiene o no circulación? No me interesa. Yo ya operé una vez y todavía lo operé una segunda vez al día siguiente. ¿No es cierto? Y el paciente con problemas de circulación. Después todavía, como al tercer día, lo consultó a un cirujano cardiovascular y como el paciente ya no tenía plata porque se había roto, se había gastado en las operaciones, se había gastado su seguro, pues no te puedo operar. Así somos los médicos, no te puedo operar. Es más todavía, le habían hecho un angiotensina. Y claramente, la arteria llegaba acá y ya no había pasado. O sea, para que vean, un traumatólogo que ve esto, se limpió las manos, ya lo consulté al cardiovascular. Y el cardiovascular, como no tenía plata, no lo pagaba. Y contra viento y marea, ya por ahí, por una amistad, qué sé yo, finalmente me invitaron a que fuera a verlo. 10 días después, cuando vi la imagen, y todo el mundo, ya no hay pierna. Pero lo vi y finalmente no había ni lesiones ligeras, serio, pero lo fuera. Como le digo, no sé si ustedes son creyentes o no, pero operamos al paciente con toda su técnica, tenía sección completa de la pupila. Hicimos un bypass y obviamente se tuvo que hacer una embolectomía para sacar los coágulos vitales. Yo maravilla. El paciente recuperó la vitalidad. Quedó con una lesión. Generalmente se lesiona el nervio, ¿cierto? Se lesiona el nervio tibial y queda con lo que se llama el pie péndulo, este paso. Bueno, pero eso es lo menos que le gusta. Pero aquí viene esto, una experiencia que debía haberla reportado, que pasaron pues, digamos, 11 días para restituir la circulación. Y era joven. O sea, tenía unos 35 años, algo así. O sea, no tenía circulación. Y lo peor, que era medio cortito y ni siquiera era deportista. O sea que el mensaje de esta enseñanza que lo quiere decir es: nunca den el caso por abandonado hasta que no haya las evidencias claras de que realmente está perdido el caso. ¿Verdad? Cuando hay evidencia clara que está perdido el caso, ni modo. Nosotros no somos peligrosos. ¿Sí? Pero siempre pelean por una mínima chance que tienen. Al final, como en otro caso, bueno, me pasaría acá contando que yo tengo
muchos años de experiencia, de la vida, más de 40 años de actividad, entonces tendría muchos cuentos que darles, ¿no es cierto? Muchas anécdotas que contar. Pero una de las cosas es que hay que pelear hasta la última de las posibilidades, porque al final me puede servir el paciente. Como en este caso, 10 días después, probablemente hubiera dicho que no hay nada que hacer. Y en algún momento ya no hubiera habido nada que hacer. Pero a veces suceden cosas raras, ¿no? Bueno, entonces, lo que sí más bien es el mensaje. No más allá de 4 horas hay que solucionar el problema. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer cuando estén en un centro de salud? Un poco alejado, o si están, digamos, no sé, se van por Chivay, por decir, allá hay un centro de salud, ¿no es cierto? Y logran sospechar que hay un embolismo, un problema arterial agudo, o hay una sección por un accidente, qué sé yo. ¿Qué es lo que les recomiendo? 2 pequeñas cosas. Ojalá lo tengan en su. Pónganle un bolo de heparina, que es anticoagulante. Bolo, ni siquiera 5, pónganle, no importa. La dosis completa de heparina, aproximadamente de un adulto, dosis completa de anticoagulación total, es la cifra mágica. ¿Cuánto es? 70. Pero como es por 10, ustedes le ponen 7 centímetros de heparina para llegar a la anticoagulación total. No les pido que le pongan los 7, pónganle un par de centímetros. ¿Eso qué va a evitar? Que siga progresando la trombosis, para que cuando llegue al centro donde lo puedan atender, no ha avanzado la confusión. ¿Sí? Entonces, heparina. Si se equivocaron en el diagnóstico, ¿qué va a pasar? Absolutamente nada. A no ser que, desgraciadamente, sea un paciente que tenga un aneurisma a punto de romperse. Un aneurisma a punto de romperse. Ya hay que ser recontra piña. Después de heparina se te rompe, se desangra y se muere, ¿no? O que tenga una hemorragia, una úlcera activa. Entonces va a comenzar a sangrar por ahí. Hay que ser recontra piña, ¿no? Pero normalmente, si ustedes preguntan, ¿tiene usted alguna patología? No, póngale su bolo de heparina. Y segundo lugar, mándenlo a un centro donde lo vean atender. Y yo, para consuelo mío y para consuelo de ustedes, el consejo que le doy es: mandan 10 pacientes. De los 10 pacientes se equivocaron en 9. No se sientan mal. Salvaron una pierna. Si es una pierna o un brazo. Con eso vale por las 9 equivocadas de la anterior vez, que gastó en que la ambulancia, que fue mucho diablo. Y acá no tenemos mucho para la ambulancia. No importa. De 10 que salven una, siéntanse recontra felices. De 100 que salven una, recontra felices. Por eso, cuando tengan dudas, mejor que se vayan a que se llama, a que le vean. Aprovecharé de hacer un paréntesis, aunque se nos va la hora. A veces hay lesiones de la arteria radial. Ya te vas. ¿Se va a caer la mano? No, porque tiene la contraparte, la cubital. O a la inversa, lesión de la cubital tiene la radial. ¿Se isquemia la mano? Podemos vivir con una sola arteria perfectamente. Entonces, mucho cuidado en ese detalle. Si tiene suplencia, no hay por qué preocuparse. Usted, aunque sean los suturos, bueno, ya, si quieren que vaya allá un neovascular para que ya la anastomosis quede como nuevo. Pero si no puede vivir así, perfectamente. O sea, pongan en laborarse esas 2 cosas, ¿ya? Bueno, avancemos. Lo más importante acá, la isquemia del tejido muscular de 3 a 6 horas como máximo. Si nosotros le damos sangre, se recupera su función. El tejido muscular es sensible a la isquemia, por eso da dolor. Si el nervio ya es prolongado, cuando se muere el nervio ya no lo recupera nadie. Muerto el nervio ya no se recupera. ¿Sí?
Pero acá en este cuadro el tejido dice el primero a afectarse es el nervio. La disminución de la sensibilidad, si no mejoran los otros casos, los otros elementos de la clínica que nosotros estamos observando, quiere decir que está empeorando. O sea, comienza ya no siente, porque ya no siento la pierna. No es que ha mejorado, sino al contrario, es que está empeorando. ¿Verdad? Bueno, ahora, cuando ya hay muerte muy avanzada, es lo que se llama rigor mortis, no se preocupen, ya no traten de eso, pero sí lo envían para que lo oculten, porque si no, eso lo puede matar a los paciente. Este es un cuadrito donde hay los lugares de vuelo y si vemos nosotros destacar aquí, generalmente cerca de las bifurcaciones, la bifurcación aortoiliaca, la femoral, la porquita, que le hemos dicho que es la sección, y acá a nivel de la porquita para el tronco tibioperoneo, en fin. En líneas generales, los lugares en que sientan los émbolos es precisamente en las fibras. Este es un algoritmo que es antiguo ya desde el famoso MIR. Si ustedes saben, el MIR es el examen español, ¿no es cierto? Entonces, y de acá, de este tipo de cositas sacan muchas preguntas, ¿no es cierto? Pero bueno, este es a grandes rasgos qué hacer cuando uno tiene. Si es un problema clínico agudo, basta con un doctor que pueda certificar a ustedes que efectivamente están con una isquemia, hay que operarlo. Cuando hay dudas, porque como por ejemplo el que les decía, que es un paciente crónico y que sea agudizado, entonces, ahora es difícil, no hay curso, no había antes tampoco, ¿no? ¿Será o no será? Entonces a veces tenemos que recurrir a hacer exámenes más invasivos, ¿no es cierto? Para determinar la figura. Pero muchas veces todos estos problemas se solucionan basados en la clínica y los exámenes fundamentales, que ya le he dicho, el vascular es el doble, o un endodoppler bien dicho. ¿Y cuál es el tratamiento que le van a dar? Ya les dije, heparinización de inmediato. ¿Listo? La trombolisis. La trombolisis, si es en el miembro, se ha demostrado que la embolectomía, que así se llama, es un procedimiento fácil de hacer, inclusive con anestesia local, y que es más efectivo que la trombolisis. La trombolisis tiene sus pequeñas ventajas, pero a veces no limpia todo y queda con severo cuadro del paciente. Pero tienen que saber decidir, porque una vez que ustedes hacen trombolisis, difícil poder hacer cirugía. Si ustedes ven, le ponen trombolisis y ven que no ha mejorado, ya es una tragedia intentar hacer cirugía. Porque cortan y no va a parar el sangrado. No va a parar. Tendrían que revertirlo totalmente y eso es lo que va a parar la cirugía. Y el tratamiento quirúrgico del problema agudo, estamos en insuficiencia renal aguda por embolia o trombosis. La embolectomía es la regla de oro. En algunos casos ya tenemos que recurrir al bypass cuando es un problema crónico y que bueno, tratamos de destapar, no pasa el catéter de embolectomía, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente lo que hacía la trombolisis tiene sus ventajas, que generalmente hay que usar el recipiente es el que está actualmente es el ATPA, pero este destapa todo, a nivel cerebral, todo, porque se va a pegar a través de la sangre por todo lugar, ¿no es cierto? Ahora, cuando se hace trombolisis, se ha determinado que idealmente hay que colocarlo en la zona regional. O sea, ¿a qué se refiere eso? Que si nosotros podemos colocar un catéter, por ejemplo, la isquemia está en la pierna derecha, si yo puedo colocar un catéter que va directamente a la arteria de la pierna derecha y por ahí administro el trombolítico, los resultados son mejor que si yo lo pongo por vena. Porque se dice que cuando pasa a través del pulmón, que si va por la vena, lo primero que pasa por el pulmón, muchas de ellas se inactivan, entonces ya no tienen el efecto necesario. Por eso dice que la acción intraarterial es más eficaz que la endodoplisia. ¿Ya? Y lo otro, bueno, este detalle se refiere a que si es un coágulo antiguo, para que la trombolisis lo disuelva,
Si es un coágulo reciente, fácilmente lo deshace, ¿no es cierto? Pues esas cositas influyen mucho. Complicaciones, puede haber sangrados en la zona de pulsión, sangrados. Si alguien tiene bien mal puesto, como decía, una úlcera va a sangrar, en fin. Este es, no les he traído la muestra, pero es para que vean que este es el catéter de embolectomía. Su mecanismo es simple. Acá ustedes ven es para encontrar una jeringa y tiene una luz por el centro. Acá creo que hay una más por aquí. Poniéndolo, no se ve lamentablemente, aquí se ve mejor. En la punta tiene un globo y ahí dentro tiene un huequito que se comunica con la parte central. Entonces, lo que ustedes tienen que dar cuenta es que por la parte central del catéter va una luz por la que entra aire o líquido y que se abre aquí a donde está el globo. ¿Por qué? Porque el mecanismo este es bastante sencillo. Entra con el globo colapsado. La función es que debe atravesar, tiene cierta rigidez, debe atravesar el coágulo que supuestamente es blando porque es reciente, ¿no es cierto? Lo atraviesa, llega supuestamente después del coágulo, se infla con la jeringa aquí, se infla el globo y luego por arrastre saca el coágulo. Ese es el mecanismo, bastante sencillo. Acá tenemos un esquema, acá está el coágulo, acá hizo la arteriotomía, entra el catéter, se infla y por arrastre saca el coágulo. Obviamente que acá a veces cuando hacemos en la pierna, algo así, salen pues a veces unas tiras así inmensas de coágulo, ¿cierto? Entonces es impresionante, todo lo demás, pero lo importante es que uno tiene que mete, saca, hasta que ya no salga el coágulo. Finalmente, la técnica que hace, uno hace un lavado con heparina, con suero fisiológico, siempre suero fisiológico, siempre, para todo, suero fisiológico. Todo lo que ustedes pongan dentro de los vasos tiene que ser suero fisiológico, inclusive mejor que la de electrosis, suero fisiológico. Ya en casos muy excepcionales, de las hipernatremias, puede usar las hiperglicemias, puede usar agua destilada, pero eso no es recomendable. Siempre suero fisiológico. Bueno, este es el mecanismo. Está descrito aquí o está descrito aquí y es retirar los coágulos hasta que ya no haya más coágulos. Dejo un poquito de solución paralizada mientras termino de estructurar la arteriotomía y luego restablezco la circulación. Y solucionado el problema. Se puede hacer hasta con anestesia local. Acá hay lo mismo, ¿no es cierto? Miren ustedes. Entra, sale y retira el coágulo. ¿Sí? Acá este cuadrito es los eventos, cómo se van sucediendo. Al comienzo la obstrucción se va obstruyendo aquí y se va aumentando el coágulo. Aquí está descrito todo, la fisiopatología. Van aumentando los coágulos. Y aquí ¿qué se va desprendiendo sodio, potasio, hidrogeniones, acidosis, ¿no es cierto? Y la otra de las cosas que está acá, que comprendan esta figura, si el tiempo pasa, así como se va creciendo los coágulos en la parte arterial, por falta de retorno se trombosan las venas, se coagulan. Entonces, cuando yo agarro y limpio la arteria, después termino con va a funcionar como una trombosis venosa. Entonces, ahí vamos a tener lo que se llama síndrome de compartimento. Esa es la cosa. Vean ustedes acá más o menos un ejemplo, ¿no? Acá el globito se compra conmigo, pero acá un tremendo coágulo que remedia por el vaso. Aquí lo importante es hablar de rasgos que la liberación de mediadores lleva a acidosis que puede matar al paciente. Lo que decía síndrome compartimental, ¿a qué se llama síndrome compartimental? Yo libero la arteria y ahora está llegando sangre a la arteria, pero encuentra que las venas están trombosadas. Entonces, ¿qué sucede? Se acumula líquido distalmente.
Y se le hizo compartimental porque especialmente el miembro inferior tiene, pues, si ustedes recuerdan la anatomía, tiene tabiques fibrosos, ¿no es cierto? Y el músculo que queda dentro, que está envuelto en ese compartimento, se hincha y ya no da más. Y si se hincha el músculo, ¿a quién comprime en primer lugar? A las venas. Se autoliquida, se mata solito. Porque en vez de que haya favorecer el drenaje, va cerrando más el drenaje. Entonces se va liquidando. ¿Cómo hay que hacer? Romper esa parte fibrosa. Es lo que se llama fasciotomía. Bueno, estos son datos más que todo. Aquí más o menos lo que quiero. Estos son compartimentos del brazo, en el húmero, en el antebrazo y en el pie. Acá en la parte de la pierna, vean ustedes acá, un tabique fibroso, otro tabique fibroso que envuelve la periferia, otro tabique fibroso. Entonces, solo lo que tienen que hacer es romper estos tabiques fibrosos para que el músculo se ergue, se hinche. Y cuando la cosa es seria, hay que abrir también la piel. No importa porque quede feo, pero salva la piel. Y acá te doy un ejemplo. Acá se le ha roto la piel, inclusive como tremendamente está hinchado la pierna. Este es un caso nuestro, por si acaso. Y para que vean la diferencia, el mismo paciente, su pierna normal y la pierna afectada. ¿No es cierto? Pero ya con eso sobrevive, porque ya se compensó el síndrome compartimental. Ya después se le mantiene paralizado, el organismo que va limpiando los coágulos, todo lo demás, y ya se va a recuperar. Después esto, ya pues se encarga, si no logra cerrar bien, a apuntarse, se recurre al cirujano plástico que lo cura. Pero está con su pierna. La pregunta que siempre hacemos, ¿cuánto vale una pierna? ¿Alguien puede valorar su pierna? $1 millón, $10 millones. ¿A ustedes le dan $10 millones y se dejan cortar una pierna? No les valora la vida, no, les cambió la vida por completo, ¿no es cierto? Por eso son invaluables lo que valen siempre. Así que salvarlos es muy interesante. Síndrome de repercusión, ¿a qué se refiere? Lo que él se venía diciendo así a grandes rasgos. Viene la sangre y remueve toda, llamamos entre comillas, la cochinada que queda ahí. Hidrogenión, sodio, todo. Imagínense, y eso se va al organismo. Entonces trastorna todo el medio interno y puede llevar a la muerte. La otra de las cosas es que el hecho de que lave tejido muscular puede llevar a taponamiento cardíaco, taponamiento renal, y deja de orinar. Vienen las famosas insuficiencias renales agudas. Y la única manera de solucionar eso es con diálisis. Claro que ese paciente se va a dializar un tiempo y como sus riñones están limpios, finalmente se elimina todo lo que se ha localizado ahí y sigue funcionando, se recupera. La diferencia de la insuficiencia renal crónica es que es por lesión del riñón y ya se no se recupera. ¿Cómo voy, no? Acá, por cuestión de tiempo, vamos a dejar, ustedes lo revisan, esto es fácilmente entendido. Pero quiero destacar acá que la diabetes es causa de insuficiencia arterial crónica 5 veces más frecuente en el diabético que en el normal. La persona de edad, como les dije, se va formando placas de aterosclerosis. Si no hacen ejercicio, con mayor razón. Pero el diabético es 5 veces más la posibilidad. Y lo peor, ¿qué cosa es? De los vasos pequeños. Entonces, ahí el tratamiento inclusive ya es más difícil de hacer. Y lo peor de todo es que si no son tratados a tiempo, lo que ustedes van a tener consecuencias son las
pérdidas de parte de los miembros, los dedos, pues por todo el miembro inferior de los brazos. En el brazo no es muy frecuente, porque ya ayer les explicamos que ateromatosis normalmente no hay en los brazos. Lo que más destaca a un paciente es la claudicación. Y es típico. Cuando estamos, doctor, camino una cuadra y me cae un dolor en la pierna. Entonces dejo de caminar y mejor. Vuelvo a caminar otra vez. Listo. Ya está hecho el diagnóstico. Ahora lo que queda es que ustedes echan a andar el andamiaje para que, o si están, digamos, en un hospital, vaya usted a donde el especialista, y si lo quiero mandar ya todavía con paquete, ya le voy pidiendo su eco, en fin, ¿no? Entonces ya les voy avanzando, pero lo derivo, pues, no me quedo con él. E inclusive, ya les digo, el error, pero, o sea, que me equivoque en enviarlo, te envié a uno y fue por gusto, pero no tenía la patología. Pero obviamente lo he tenido que examinar bien, ¿no? Hay que examinar, palpar los pulsos, la temperatura, la vitalidad del miembro, todos los detalles. Entonces todo ello me indica, bueno, acá hay un problema, ¿ya? ¿Dónde se producen las estenosis? Igualito. La placa de ateroma es en las bifurcaciones también, ahí se producen las estenosis, o sea, a nivel aortoiliaco, en la parte del tronco tiroideo, con la femoral superficial, con la femoral profunda, en fin. Esas son las zonas en que mayor frecuencia se producen las obstrucciones. Bueno, esto lo vamos a pasar un poquito por alto, pero lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Si la obstrucción es en la poplitea, va a dar manifestaciones en la pierna. Si la obstrucción es en la femoral, ¿ya? Fundamentalmente va a dar molestias en el muslo y en la pierna. Y no olviden lo siguiente: la femoral profunda irriga casi por excelencia el muslo, y la femoral superficial por excelencia irriga la pierna, ¿ya? La superficial, la pierna; la femoral profunda, el muslo. Entonces, si están afectadas los dos, quiere decir que voy a tener molestias en el muslo y en la pierna. Si solamente la femoral superficial, es en la pierna, la molestia del muslo. Si es a nivel de las ilíacas, dan manifestaciones hasta en los glúteos, además de impotencia, en el caso del hombre, ¿cierto? Entonces afecta toda la cintura. Bueno, eso más o menos a grandes rasgos como ayudan a orientar según la sintomatología dónde están los fusibles. En cuanto a la clínica, lo fundamental es la claudicación, las parestesias por la isquemia, que le digo que. Y conforme avanzan, vamos a tener esto que es disminución de los pulsos arteriales, dolor al reposo, pero es cuando el cuadro está avanzando. Palidez por elevación, hay un signo que se llama signo de pie de langosta, lo vamos a ver creo por ahí. Los cambios tróficos nos indican que hay pues insuficiencia de la vía arterial crónicamente. Ya cuando aparecen úlceras o gangrenas, ya quiere decir que está el cuadro muy avanzado. Y los ruidos vasculares, que si nosotros ocultamos, de repente, por ejemplo, fácil de acceder a nivel femoral, podemos detectar. Aquí esto sirve como una clasificación, también acá es una pregunta de examen, y acá sacamos unas preguntas por lo menos. Los estadios, Lelich y Fontaine, son dos autores que casi paralelamente sacaron esta clasificación muy similar. Uno es francés y el otro es estadounidense. Y como ustedes saben, la escuela estadounidense siempre se pelea con la europea y la europea con la siempre quieren ser uno más que el otro. Bueno, nosotros como somos peruanos, le hemos puesto de los dos. La llamamos Lelich, ¿ya? Pero ya si lee de escuela europea, va a hablar de Lelich. Si no, Fontaine, si no, de Lelich en la escuela americana. Pues lo interesante es eso, a grandes rasgos. Por alguna circunstancia se puede hacer
Estoy haciendo un estudio y encuentro que hay una oclusión de la femoral, pero no tiene clínica. Estadio 1. Estadio 2 se llama isquemia funcional, o sea que da molestia de acuerdo a cuando está haciendo actividad. Ahora se va agravando, ¿no? Conforme más severo, menos voy caminando. Por eso dice acá. Es tardía, o sea que camino bastante. La ubicación después de 300 metros de caminata. Moderada, pero que son entre 100 a 300 y precoz a menos de 100. Avanza en gravedad cuando ya el paciente no, ni camina y te duele. Y estadio 4 cuando hay trastornos lógicos ya o isquemia, gangrena. Al igual que muchas otras cosas como en el TNM, en otras cosas van a encontrar que si un paciente dice que camina, por decir 300 metros, pero tiene lesiones isquémicas, se considera estadio 4. ¿Me comprenden esa parte? Estadio 4 si tiene lesiones isquémicas. O sea, si yo en el examen les preguntase, un paciente que camina 300 metros y tiene una gangrena, ¿qué estadio es? No es 2A, es ya 4. ¿Correcto? Y adicionalmente, esto ha sido un poquito modificado y el estadio 2 el que ha sido modificado, ¿en qué sentido? Ya no van 300, 100, 300 y 100, sino 150, nada más. 150, 2A y 2B. Eso es todo lo que ¿ya? Es una pequeña modificación. ¿Qué es esta? 2A y 2B, a partir de 150. Los otros sí igual, dolor de reposo, los trastornos tróficos, y acá que hay lesiones, pero si no hay manifestaciones clínicas. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Se sospecha, ya lo adelantamos por lo que hemos venido conversando, la clínica, o sea, el examen clínico fundamental, con el examen físico, obviamente. Después recurro al doble vascular, que le dice que es el pequeñito, que nos da fundamentalmente flujo y curvas, si es que tengo obviamente el aparato para hacer la curva. El ecodoppler, que es el otro de avanzado, puedo aplicar a la cámara del paciente el índice tobillo-brazo, que lo vimos ayer, y luego ya vimos los exámenes invasivos, que es la arteriografía que se hacía antes. El problema de la arteriografía es espectacular, o sea, no es problema, lo bueno de la arteriografía es, como ustedes vieron aquellas imágenes que presentamos ayer, que nos da hasta circulación colateral. Es mucho mejor que la que tiene en ese sentido, y nos da dónde están las obstrucciones. Pero es invasivo. Hay que punzar la arteria, puede causar lesiones, ¿no es cierto? Y se aplica sustancia en contraste, que generalmente es no iónica, pero causa problemas renales, ¿no? O puede causar problemas. En cambio, el angiotensin se aplica es una pequeña cantidad de contraste, no es nefrotóxica o no es tan nefrotóxica, o sea, tiene mayores ventajas y se pone para la vena. O sea, yo puedo pulsar la vena 1, 2, 3 veces, no pasa nada. Entonces, siempre va en una secuencia, se empieza con el examen físico y la clínica, o la clínica y el examen físico, luego los exámenes no invasivos y finalmente los exámenes invasivos. Este es igual otro algoritmo del MIR. Si es una claudicación hasta 2A, en términos generales, tratamiento médico y fundamentalmente el camino. Si ya la cosa va más seria, tengo que hacer estudios más adecuados para finalmente, de acuerdo a los hallazgos del angiotensin en este caso, ver si termina en cirugía, y ahora se está usando también las dilataciones que le digo, las angioplastías, o finalmente solamente queda en tratamiento médico. ¿Cierto? Son fáciles de deducir. Este es lo que se habla del pie de langosta. El pie de langosta también está echado normalmente sobre el paciente en posición normal, ¿sí? ¿Qué ven acá a la izquierda? Pálida, y acá más colorada. ¿Cuál es obviamente acá la pierna enferma? La izquierda, la pálida no le digo. Ahora, si yo hago lo siguiente, le levanto los pies, el paciente que está echado le levanto los pies, esto se va a volver más pálido. ¿Por qué?
más difícil que ya la salud, ¿cierto? Pero una vez que lo pongo arriba, agarro la inversa, ahora siéntate, se va abajo, se produce una hiperemia, ¿ya? Entonces, acá no hay que confundirse, la pierna enferma es esta, no esta. Por eso se llama la piedra langosta, el pie de langosta. Y cuando está en esta posición, cuando está ya hiperemia se pone más rojo. O sea, la langosta, si está cocinada o no está cocinada, eso se refiere. Aquí, bueno, cuando hay lesiones venenosas, ¿no? Esta es otra lesión. A grandes rasgos, ¿qué es el síndrome de Lerich, del cual les mencioné también ayer un poquito en la carrera? Que hay obstrucciones en ambas ilíacas. En la bifurcación, a veces más, menos, o a veces las dos ilíacas por completo. Aorto ilíaca. O sea, la parte interna de la aorta y las ilíacas. Es el famoso síndrome de Lerich. Todo para allá ya se deduce por ustedes. Hay claudicación que incluye hasta los glúteos. Hay impotencia, tanto de que se llama impotencia sexual como impotencia, digamos, para concebir hijos, ¿cierto? Perfecto, hay atrofia de las piernas. Es fácilmente reducir toda la problemática distal que existe. ¿Cómo hay que solucionar el síndrome de Lerich? Este que ven acá es esta aguja. ¿Recuerdan los que vinieron ayer que hablamos de la ortografía translumbar de los santos? Por la izquierda, llega, dispara o disparará a los que cuando se hace este examen, dispara la aorta y ven ustedes que se ve cómo está disputando. De aquí, obviamente, está ocurrido. Y todo lo demás es circulación colateral. Este es otro caso en que se les puede presentar un contrato, vean ustedes cómo se obstruye aorta distal de ilíaca. ¿Cómo hay que solucionar este problema? Generalmente es ya quirúrgico. Ahora, cuando las obstrucciones son más puntuales, podemos hacer una angioplastia. No está nada. Si no, ya se tiene que llegar a la cirugía. Podemos encontrar raramente, pero se puede encontrar menos de calcificación de los vasos, una radiografía así. Esta es la ortografía translumbar, de lo que les hablé. Esta es una arteriografía. Acá tiene otro ejemplo. Lo importante es que vean que más o menos con pequeñas muestras, acá es importante que no parezca, ¿no es cierto? Acá tienen pequeñas lesiones, pero es un tronco pioneal bueno, una poquita buena. Este es un paciente en la que ustedes le hacen cirugía y van a mejorar de lujo. Porque hay un pequeño detalle. La arteriografía tiene dos funciones. Pregunta de examen. No la de los demás, porque si no ya se crean. Dos funciones de la arteriografía. Es diagnóstica y ver posibilidades de tratamiento. Diagnóstico, ¿dónde está la función? Acá. Posibilidades de tratamiento. Si hay vasos distales buenos, yo le hago un bypass, se me va a quedar excelente. ¿No es cierto? Pero si yo hago acá, está obstruido acá, pero acá ya no hay vasos, no hay carretera, ya pues la cirugía no va a servir. La angioplastía generalmente acuérdense que es las zonas localizadas, puntuales. O bueno, ahora todavía son agresivos, ¿no? Le pongo acá un dilato más allá, ya eso es dinero. ¿Ah? Y le cuesta un montón al paciente. Aquí ejemplos parecidos también, igual vean de cada función de la femoral superficial. ¿No es cierto? Y ven distalmente, hay salida, y aquí ven lesiones distales. Ya es un caso no muy bueno para la cirugía, y mucho menos para la cirugía. Este es un angiotec de vasos normales. Lo mismo un angiotec, pero acá ven, a diferencia de la radiografía, no vemos circulación colateral. Para el tratamiento, bueno, esta es historia, cómo ha ido mejorando con la aparición de descubrimiento de la heparina, la arteriografía, la aparición de comunicantes arteriales que había, o sea, que los sacaban de cadáveres, ¿cierto? Por ejemplo, sacaban parte de la aorta de un cadáver, lo trataban, lo preservaban y eso lo llevaban para solucionar el problema del paciente. Aparecieron después las prótesis que han sido mejoradas
cada vez más, ¿no es cierto? Ahora después apareció con la angioplastía, y que llamativamente, la angioplastía de Bursi, que fue en 1974, y lo otro gran avance que ha permitido tremendas cosas, hacer tremendas cosas en la parte vascular, es que el material de sutura ha mejorado, es más resistente y sobre todo es no trombógico, no despierta trombosis. Pero si ustedes ponen, ¿cuál es por excelencia el no trombógico? Que lo preguntaron todavía en el examen anterior, ¿cuál era? El propileno. ¿Ves? Algunos ni se acuerdan. El polipropileno. El polipropileno, si ustedes ponen una cera, de lo que decían antes, una cera, que es multifilamento, despierta trombosis. Entonces, trae abajo todo el trabajo. El tratamiento médico por excelencia es este. Lo que siempre el paciente, así se haya operado todo, caminado, ejercicio, eso reactiva y va a despertar circulación colateral y lo mejora tremendamente. Y además la terapia farmacológica, que por excelencia no se lleven de las moditas y con mucha intención económica. La aspirina sigue siendo la reina de todas. Y la mejor demostración, ¿qué cosa es? Si ustedes analizan o leen trabajos, dice, yo voy a demostrar que mi producto, como cuando sucedió por ejemplo con el clopidogrel, es mejor que la aspirina. Voy a demostrar que es mejor que la aspirina. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es bueno? Y yo voy a demostrar que soy mejor que él. Aparecieron otros por ahí, silostazol. Yo voy a demostrar que soy mejor que la aspirina. Pero mucho cuidado, ustedes van a ver que dan silostazol para los problemas que tienen insuficiencia arterial crónica. Está claramente demostrado que este producto lo que mejora es la oxidación distal, mejora, dice, la capacidad de marcha. No es antiagregante planetario como es la clorofilina, el círculo propio. Obviamente que han aparecido otros integrantes planetarios, ¿no es cierto? Entonces que ya son mejor, pero son sumamente caros, porque así es la modernidad. Aparecen algo, entonces se vuelve caro. Pero la aspirina sigue siendo excelentísima. Así que si la usan. Y finalmente siempre hay que asociar darles estatinas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Tienen acción, entre comillas, le llaman antiinflamatoria de la placa, o sea, disminuyen un poco la placa. Y al disminuir la placa, mejora el flujo sanguíneo. ¿Cómo revascularizar? 1, la angioplastía. 2, la endarterectomía. Lo vamos a explicar rápidamente, no hay tiempo. Y finalmente los bypass. En esencia, ¿qué es la angioplastía? Se mete, ustedes ven acá la placa, se mete un catéter, un balón que es potente para que resista, dilata la placa, y para que no se colapse, le ponen una canastilla puesta. ¿Sí? Me quedan todavía 8 minutos. Esta es la angioplastía, esa es la esencia. La esencia del tratamiento de la angioplastía. Puede aplicarse, pero como ustedes ven, habrá globos así de este tamaño, ¿no? Lo máximo son 5 centímetros que pueden dilatar. O sea, son por el centro. Cuando la obstrucción es así larga, ahí ya solo queda hacer el bypass. ¿Correcto? Entonces, esa es la esencia de la angioplastía. Acá tienen un ejemplo. La obstrucción. Acá demuestra que el balón, dilató el balón como queda, y acá finalmente le ha puesto un stent y se ve la rigidez, ¿no?, del vaso, pero que permite el pasaje del flujo. La endarterectomía. ¿Qué es la endarterectomía? Miren, supongan acá que tiene una placa de ateroma que esté mordiendo el vaso. ¿Recuerdan que ayer le dijimos que la placa de ateroma que está en la capa media no está, digamos, soldada con el resto del tejido?
la puedo separar. Entonces uno abre parte del ventís y se encuentra con la placa de telón. Entonces comienza a decolarla. Le doy la vuelta y finalmente voy a sacar esto. Pero ahí me estoy llevando de encuentro la placa de telón más la ventís. ¿Y qué va a quedar? El vaso ya limpio. ¿Ya? Y acá tienen dos opciones. Uno, si el vaso es grueso, yo puedo hacer su así. Pero como habitualmente no es así, generalmente se le usa un parche que aumente el diámetro. Porque si yo tengo un vaso, digamos así, que está recubierto, le saco la placa de telón que está cubriendo aquí, digamos un 50%, y luego lo suturo con sutura simple, lo dejo igual que al comienzo. ¿Sirvió? No sirvió, por eso se coloca el parche. Y los parches que se usan, el parche de preferencia en un vaso periférico es la vena. Este es otro ejemplo de una endarterectomía. Mira aquí, vean cómo va saliendo la placa de telón aquí, bonito, doy la vuelta y salgo. Es una técnica delicadita, pero solo aplica para construcciones pequeñas. El bypass, cuando es a nivel iliaco, el bypass aorto, bi-iliaco, ambos tipos. Puede ser a un iliaco, puede ser a dos iliacos, varía de acuerdo a la necesidad. Bypass con safena. ¿Por qué safena invertida? Por la presencia de válvulas. Las válvulas dirigen la sangre en un sentido. No es que se invierta lo de adentro para afuera, sino lo de arriba para abajo. Que quede claro, es invertida lo de arriba para abajo, para que permita que la arteria no cambie. Entonces, normalmente la vena permite que la sangre venga de abajo hacia arriba. ¿Cierto? Si yo le doy la vuelta, ahora va a permitir que de arriba vaya para abajo. ¿No es cierto? Sin mayor problema. Entonces, reemplazo la arteria y es que entonces acá la preparación de la vena y acá obviamente yo voy a la femoral y por ejemplo puedo ir hasta la zona popltea y bypaseo las obstrucciones que hay a nivel del músculo, ¿no es cierto? O de la zona popltea. Este es un caso un poquito especial. Esto es la pierna, este es el pie. Es una obstrucción que se entiende que acá la arteria está normal. La obstrucción está, digamos, a estos niveles. Se puede pasar de acá para llevar sangre desde la actividad posterior, para mejorar la circulación del pie. Ya son casos un poquito especiales. Bypass con safena in situ, no tengo el ejemplo claro, pero ¿qué cosa es? Eso lo inventaron alguien que quiso bloquear, al final ha quedado un poco en desuso porque los problemas que vienen a continuación. Se diseca solamente la zona femoral y llevo la safena y la uno a la arteria femoral. Y luego diseco la parte distal, por ejemplo a nivel de la actividad posterior, y llevo la anastomosa y la vena. ¿Correcto? Pregunta, ¿qué pasa con las válvulas? Van a obstruir el flujo, ¿sí? Porque no le he movido, de arriba y abajo. Entonces se usa este aparato, que es el devalvulador. Acá creo que hay una aquí. Vean ustedes, no se ve muy bien. Acá tiene como puntitas. Entonces uno mete de abajo para arriba, ¿no es cierto? Y esto, como dice, hace como que entrega la válvula y al ir retrocediendo, estas puntitas enganchan las válvulas y las destruyen. Entonces va a permitir que la sangre vaya de arriba para abajo. Se usa este devalvulador. Pero me queda otro problema, todas las conexiones venosas. Entonces, de primera intención a veces se detecta, o si no, después con el pasar de los días van apareciendo las fístulas arteriovenosas, porque esta vena ya se convirtió en arteria, ¿sí? Fístulas arteriovenosas. Tengo que ir ligando, para que no le quede un poco. Bueno, acá en la richa se trata con bypass aortobiliar. Aquí los bypass extraanatómicos. ¿Por qué se dice extraanatómico? Porque acá, por ejemplo, lo que quiero demostrar es que la ilíaca está obstruida. O sea, generalmente son pacientes de edad, que no soportan una tremenda cirugía, ¿no? Entonces, esta arteria que está buena la llevo de aquí, se la llevo hacia aquí, al nivel femoral. Entonces, se dice extraanatómico, ¿por qué? Porque está yendo por un lugar que no
es normal, tiene anatomía. Entonces se le dice igual acá. Parece la arteria axilar a la femoral. Todavía es que se da el lujo de llevarlo a este otro lugar. Esto habitualmente no funciona. Es bien difícil por lo largo y además la arteria axilar no tiene tanto flujo como para llegar a ese coágulo, ese trombosis. Estos son los injertos, ¿ya? Este es un injerto recto, es un injerto recto.